Nicolás del Caño, Jorge Fontevecchia te saluda. Primera reflexión, el silencio de Cristina Kirchner sobre las medidas de Batakis. ¿Qué implica? Y te doy dos conjeturas plausibles. Que está esperando a ver si funciona o no para sumarse o salir y criticarlo, o por el contrario, un reposicionamiento viendo que Boric en Chile, en Colombia Petro, hacen una izquierda cada vez más de centro y socialdemócrata, y supone que Lula va a hacer lo mismo en Brasil cuando gane las elecciones con un vicepresidente directamente de derecha. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Mira, yo creo que acá podríamos tener distintas hipótesis, ¿no? Vos planteabas estas dos, pero bueno, me parece que en principio tenemos que decir que la ministra Batakis no solo reafirmó el acuerdo con el FMI, todas las medidas que Guzmán no pudo llevar adelante, ¿no? Inclusive algunas medidas que como el tema del tarifazo, ¿no? Que ahora lo van a concretar, el tema de subir las tasas en términos que sean positivas, en términos relativos, en términos reales, perdón. Digo, me parece que hay elementos muy claros que muestran si la crítica a Guzmán era por haber acordado con el fondo medidas de ajuste, etcétera, si era porque no se estaban llevando adelante políticas que beneficien a los sectores más humildes, trabajadores, etcétera, como en algún momento se deslizó de parte de Cristina, el kirchnerismo, después de las elecciones, ¿no? Porque hasta las PASO, bueno, avalaron todo el programa que era completamente de ajuste, incluso antes del acuerdo con el FMI, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que acá hay una situación donde hay una especulación en relación a que Cristina pueda girar al centro y ser quien aplique estas medidas dolorosas que exige Cristalina Georgieva y el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, bueno, que haga silencio frente a esto, en principio me parece una convalidación, obviamente, del plan de Batakis. Ahora, también tengamos en cuenta que muchos de los sectores que apoyaron al kirchnerismo y el gobierno venían descontentos con el plan de Guzmán, del gobierno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esto es peor aún, ¿no? Las medidas anunciadas, el credo fiscalista, como dijo Batakis y demás. Entonces, digo, me parece que tampoco son pocas horas desde el anuncio, así que hay que ver si Cristina Kirchner y el kirchnerismo tiene ya una definición. En principio, obviamente, el que calla otorga, ¿no? Acá hay una convalidación de estos anuncios de mayor ajuste, ¿no? Que el ajuste que soñó Guzmán lo anuncia Batakis, y bueno, si era un problema de ideas, de las ideas de Guzmán, de las políticas de Guzmán, van en el mismo sentido, profundizar en el mismo sentido. Entonces, o habrá sido el problema era ya de otra índole, ¿no? A ver, conjeturemos juntos, Nicolás, y me gustaría tu visión respecto de la nueva izquierda latinoamericana, ¿no? Aquella que era de tomar las armas y beligerante en lo físico en los años 70, aquella que lo que buscaba era la emancipación, no ya la revolución con la primera década de este siglo, y esta actual más, en lugar de roja, rosa, casi socialdemócrata, de Boric, de Petro y de Lula. ¿Cómo ves que esta evolución de la izquierda latinoamericana pueda llegar a la Argentina, o la Argentina estar en un ciclo diferente? Bueno, yo creo que hay distintos procesos, ¿no? No es lo mismo el peronismo con sus distintas variantes, sus distintos sectores, peronismo como fenómeno en la Argentina, que el fenómeno de Boric, o lo que históricamente, digamos, fueron Partido Socialista, Partido Comunista en Chile, ¿no? Pero el actual gobierno de Boric, que ya tiene cuestionamientos fuertes por izquierda, por el hecho de que ha surgido producto de una enorme rebelión popular. Lo mismo podríamos decir de Petro en Colombia, ¿no? Es decir, ha habido una movilización enorme en octubre del 2019 en el caso de Chile, y después
tanto en el 19 como en el 20 y en el 21 en Colombia, bueno, esos gobiernos obviamente se proponen o postulan gestionar el capitalismo, ¿no? Es decir, tratar de humanizar un sistema que para nosotros no puede humanizarse, ¿no? Con lo que vemos a nivel internacional, cada vez en realidad se demuestra más que este es un sistema social que está completamente acabado, ¿no? Que es un sistema que empuja solamente este año, según una ONG, va a haber 220 millones de personas más que van a caer en la pobreza, ¿no? Producto de esta desigualdad creciente, de las políticas que se llevan adelante. Tenemos la guerra en Ucrania, en el corazón de Europa, después de mucho tiempo, una guerra como la que vemos así en Ucrania, la invasión rusa, y por otro lado, bueno, lo que venimos de la pandemia, ¿no? Parece que son elementos fuertes que muestran esta crisis. Nicolás, te quiero hacer una pregunta a Nuria Am y Claudia Mardones. Hola Nicolás, sí. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quiero preguntarte si crees que se llega hacia el 2023 en una situación más compleja que la que hoy tenemos, digo, con más ajuste, o que sí o sí esta idea que hoy habla de esto, vos decís lo que está haciendo Batakis es lo que no puede hacer Guzmán, va a tener que, para llegar, digo, en una situación de armonía, sobre todo de un humor social sostenible en un año electoral, distendiendo un poco esa idea. Mira, yo creo que los elementos, digamos, de la economía, obviamente que son muy críticos, ¿no? Entonces, veremos, el gobierno tiene la renovación de los bonos en pesos, o sea, el tema de la deuda en pesos, el tema de las LELIQ, cuánto va a lograr renovar, si va a poder impedir, perdón, que se avance en devaluar, que es lo que hasta ahora dijo que no iba a devaluar, pero va a empujar la economía a la recesión, con la suba de las tasas, ¿no? Y las medidas que anuncia. Y hay que ver si evita esa devaluación. Para nosotros acá hay que tomar medidas de fondo, ¿no? Las medidas de fondo tienen que apuntar a que no puede ser que si tuvimos en nuestro país 15.000 millones de superávit comercial, en el 2021 y 13.000 millones en el 2020, ¿dónde está ese dinero? ¿No? ¿Qué es lo que Guzmán no nos pudo contestar? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ese dinero? O no quiso contestar porque sabemos, se fue en la canaleta de la fuga, se fue en los pagos de la deuda externa, se fue en las maniobras que hacen los importadores para estoquearse, inclusive muchos para hacer esa bicicleta con dólar barato al dólar oficial. Bueno, hay múltiples maniobras por las cuales esos recursos no fueron en beneficio de las grandes mayorías populares en la Argentina, ¿no? Entonces, pero digo, esas medidas de fondo de las que vos hablás, por ejemplo, respecto del cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional. No, nosotros creemos que ahí hay que, obviamente rechazamos el acuerdo en su momento y opinamos que hay que anular este acuerdo con el FMI, ¿no? Y no pagar ni un centavo de la deuda fraudulenta que dejó el gobierno de Macri. O sea, romperías con el fondo. Eso claramente es la posición nuestra, porque es inviable. O sea, todo este acuerdo, el FMI te presta para ajustarte. Es decir, es un mecanismo de sometimiento para profundizar la dependencia de los países, que lo hemos vivido en la Argentina y en otros países del mundo siempre. Es decir, nunca el fondo te presta gratis, es decir, te exige, porque son deudas impagables. Aparte, saben que Argentina no podía pagar semejante nivel de endeudamiento, tanto el de los privados como el del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero en función de lo que yo te comentaba recién, de que el Banco Central fue saqueado, bueno, ahí hay una banca estatal única, es decir, la nacionalización del sistema bancario, es un elemento clave bajo control de sus trabajadores para evitar esa fuga, como también establecer el monopolio estatal del comercio exterior, ¿no? Porque no puede ser que haya un grupo de cerealeras y automotrices y otras empresas que te manejen todo el comercio exterior de la Argentina y muchos te impongan o te trasladen los precios del mercado internacional al mercado interno, ¿no? Y que eso fogonea inclusive la inflación, pero digo, tiene que establecerse qué es lo que se necesita importar, qué es lo que a qué precios vamos a tener en el mercado interno los productos que se necesitan. No puede ser más esta situación. Tiene que ser controlado por el pueblo trabajador, y hay que entender acá eso, ¿no? Hay que entender que los que nos gobernaron en los últimos 40 años son los que nos trajeron esta situación.
no puede venir nada bueno de estos gobiernos, por lo que vos planteabas del escenario hacia el 2023. Veremos, falta muchísimo, hay que ver cuáles son estas condiciones que se van dando y además cuál es la respuesta. Nosotros apostamos a una respuesta fuerte, ¿no?, de parte de los trabajadores que hasta ahora lamentablemente han peleado de manera aislada porque los sindicatos, una parte importante de los movimientos sociales que están en el gobierno y demás, bueno, apostaron a este gobierno. Muchos inclusive habían dejado pasar todos los ajustes de Macri. Entonces, la apuesta, la jugada que tiene que tener la clase trabajadora es decir, bueno, basta, hay que salir a la calle, tomar en nuestras manos la resolución de los problemas con un programa, como te decía, para que los recursos del país estén en función de las necesidades sociales, rompiendo con el FMI. Bueno, me parece que este conjunto de medidas, como también dijimos, la reducción de la jornada y reparto de las horas de trabajo para crear 1 millón de puestos de trabajo genuinos, y empezamos a aplicarlo por las grandes empresas, bueno, una serie de medidas, y obviamente elevar el salario y las jubilaciones, creo que lo fundamental es eso, por eso hicimos una gran marcha el 9 de julio pasado para exigir un paro nacional y un plan de lucha, ¿no? Claudio. Del Caño, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, Del Caño, bueno, precisamente hoy, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, lo decíamos antes de poder tomar contacto con usted, va a iniciar una serie de 300 asambleas en todo el país. Se lo consulto esto en un contexto en donde cuando distintas organizaciones sociales que forman parte del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad se movilizaron frente al Ministerio de Desarrollo Social, recibieron la solidaridad del dirigente de la UTEP, Juan Grabois, en un momento muy álgido en donde, bueno, había toda una ofensiva para reclamar de que fueran desalojados de la avenida 9 de Julio. ¿Cree usted que a partir de esta iniciativa para volver a instalar el debate del salario básico universal pueda confluir en un proceso de unidad entre los distintos movimientos sociales que usted dice han formado parte del gobierno, junto con referentes y movimientos del Frente de Izquierda Unidad, de ahora en adelante? Bueno, mirá, obviamente que a veces la propia realidad empuja a sectores que estaban hasta ayer con el gobierno en una pasividad muy grande a tomar medidas. Yo creo que siempre la unidad de los trabajadores es importante y habrá que ir viendo cómo se desarrolla. Nosotros apostamos a esa unidad en la lucha, más allá de las posiciones que tenga cada organización. Es importante ponernos de acuerdo en salir a pelear, ¿no? Salir a pelear y plantear claramente cuáles son las demandas, las reivindicaciones que tiene la mayoría trabajadora. Si bien para nosotros obviamente nadie puede estar en desacuerdo con un subsidio, digamos, ¿no? Pues se llama salario universal, pero es un monto, digamos, que más bien es una emergencia alimentaria, ¿no? Una emergencia alimentaria por el concepto, el monto, digamos, que plantea, de 15.000 pesos, y obviamente eso nadie puede estar en desacuerdo. Yo creo que hay que apuntar a una salida de fondo, unir toda la lucha de los trabajadores desocupados con la fuerza que tienen los trabajadores ocupados, que hoy están en esa pasividad producto del rol de los sindicatos, para pelear por una jornada laboral de 6 horas y el reparto de las horas de trabajo para generar empleo genuino. Yo creo que frente a los que hablan de reformas laborales para quitar derechos, tenemos que plantar una bandera y un programa que permita unir la enorme fuerza de los trabajadores en la Argentina, los informales con los trabajadores que están registrados, y realmente ir a medidas de fondo, porque como decía antes, ¿no? Estos gobiernos nos trajeron hasta acá, el salario en los últimos 40 años perdió en términos reales la mitad de su poder adquisitivo, la pobreza pasó del 4 al 40%, el endeudamiento aumentó y hemos pagado una deuda impresionante, y a pesar de eso sigue aumentando. Bueno, evidentemente este esquema profundiza en la dependencia y el atraso del país y hunde a las grandes mayorías, ¿no? Por eso hay que plantar una perspectiva socialista, ¿no? Claramente una perspectiva socialista como la que venimos sosteniendo del Frente de Izquierda, y bueno, en cada pelea, en cada lucha que siempre hemos estado, bueno, si se puede articular la mayor unidad, bienvenido sea. Nicolás, una pregunta muy cortita sobre el estribo, porque recién contábamos en el comienzo del programa que los referentes de la mesa de enlace tuvieron un raíz de lobby en el Senado y en diputados con los distintos bloques. ¿Se reunieron con ustedes?
No, obviamente nosotros no nos reunimos y además porque no tiene sentido cuando no representás intereses antagónicos en realidad, ¿no? Creo que ahora la medida que estamos viendo es claramente refuerza esto que estamos charlando de la necesidad y que hemos planteado del Frente Izquierda, la necesidad de que la clase trabajadora ponga sobre la mesa sus demandas, sus aspiraciones. No puede ser que hoy tenés las patronales del campo haciendo su protesta, tuviste los transportistas, el FMI sacó un documento durísimo diciendo que esta segunda parte del año Argentina tenía que hacer un ajuste muy fuerte, habla de atacar las jubilaciones en un momento. Bueno, realmente los trabajadores tenemos que decir, acá están las grandes mayorías, estos son nuestros intereses, esta es nuestra salida, y para eso, bueno, estamos exigiendo este verdadero paro nacional y un plan de lucha, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás.